Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. ¿Alguna vez has sentido que tu vida tomó un rumbo inesperado, lejos de lo que soñabas? ¿Te has preguntado si Dios sigue presente cuando las puertas se cierran, los planes fallan, o cuando sientes que estás atrapado en una Babilonia emocional o espiritual? Y si te dijera que incluso en esos momentos oscuros, Dios está más cerca de lo que imaginas, y sigue teniendo pensamientos de paz sobre ti. Jeremías 29 no es simplemente un capítulo más del Antiguo Testamento. Es una carta escrita por Dios a personas rotas, desplazadas, decepcionadas y con el corazón herido. Personas que vivían en el exilio, lejos de su tierra, de su templo, de su identidad, preguntándose, ¿dónde está Dios ahora? Y es en medio de esa confusión que el Señor les envía un mensaje directo, profundo, confrontador y esperanzador. Un mensaje que comienza diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes, pero ¿cómo se puede confiar en esos planes cuando todo parece derrumbado? ¿Cómo creer que hay un propósito divino detrás del dolor, la espera o la incertidumbre? Este estudio bíblico está diseñado para guiarte paso a paso por las palabras de Jeremías 29, descubriendo el corazón paternal de Dios incluso en medio del juicio, el exilio y la confusión. Aprenderás que la disciplina no es abandono, que el silencio no es indiferencia, y que los planes de Dios jamás se cancelan, incluso cuando te sientes lejos de su promesa. Prepárate para redescubrir a un Dios que escribe cartas a tu corazón herido, a un Dios que no improvisa, que no te olvida, y que aún en Babilonia te dice que tu historia no ha terminado. ¿Estás listo para creer que el plan de Dios sigue en pie? ¿Estás dispuesto a confiar en su palabra, incluso si aún no ves la salida? Entonces abre tu corazón y permite que esta carta eterna te recuerde que Dios tiene pensamientos de bien sobre ti y no de mal. Jeremías 29, 1, se narra, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron llevados cautivos, y a los sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. La historia detrás de Jeremías 29 no comienza con esperanza, sino con una crisis devastadora. El pueblo de Judá ha sido derrotado por Babilonia. Jerusalén está en ruinas, el templo ha sido profanado, y los líderes del pueblo, sacerdotes, profetas, artesanos y nobles, han sido arrancados de su tierra y deportados al exilio. El dolor no es simbólico, es real. Familias separadas, la ciudad santa despojada, la adoración interrumpida. Para los israelitas el exilio era más que geografía. Era una herida profunda en su identidad espiritual. Babilonia representaba lo opuesto al pacto, a la tierra prometida, a todo lo que habían recibido por herencia. Sin embargo, es allí donde Dios decide hablar. No desde la gloria del templo, sino desde la tierra del quebranto. Dios no dejó a su pueblo en silencio. Jeremías, el profeta que aún permanece en Jerusalén, escribe una carta dirigida a aquellos que han sido llevados a tierras extrañas. Esta carta no es solo un documento humano, es un mensaje cargado de la voz de Dios. Un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, la comunicación divina no se ha cortado. Lo más sorprendente no es que haya una carta, sino el contenido que lleva. No es una promesa de escape inmediato, ni una queja amarga, sino una instrucción clara: que vivan, que planten, que se multipliquen, que busquen la paz del lugar donde están. Este primer momento del capítulo 29 nos confronta con una verdad
que a menudo evitamos, Dios no siempre nos saca de la dificultad, pero jamás nos deja sin dirección en medio de ella. El exilio fue consecuencia de la desobediencia, pero no fue sin propósito. En medio del caos, Dios ya estaba obrando. Aunque el pueblo pensaba que todo había terminado, el cielo aún tenía un plan en marcha. No era el final, era una pausa formativa, un espacio de silencio donde Dios seguiría escribiendo historia. Hoy también muchas personas viven una forma de exilio, no necesariamente geográfico, pero sí espiritual o emocional. Relaciones rotas, sueños aplazados, caminos torcidos. Todos, en algún momento sentimos que estamos lejos de la tierra prometida, esa temporada donde todo tenía sentido, y es allí, justo allí, donde este capítulo nos alcanza. Porque Jeremías no escribió solo para una generación cautiva, escribió para todo aquel que alguna vez creyó que Dios lo había olvidado. Su carta prueba que el cielo no se desconecta cuando estamos caídos. Al contrario, es cuando más activamente Dios nos busca. En esta primera parte de Jeremías 29, Dios nos recuerda que no ha dejado de hablar, que no ha cancelado su promesa, y que aun cuando todo parece desmoronarse, su presencia sigue presente. La fidelidad divina no depende de tu ubicación, sino de su carácter. Y si Él prometió acompañarte todos los días, incluso en el exilio, entonces puedes confiar que también allí, en medio de lo inesperado, lo difícil, lo injusto, Él está obrando. Aunque te sientas lejos del destino, no estás fuera del plan. Jeremías 29, 4-7. Se narra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuando el pueblo esperaba oír palabras de liberación inmediata, lo que recibe es una instrucción completamente contraria a su lógica. Dios les habla no para anunciar el fin del exilio, sino para enseñarles a vivir dentro de él. Les manda que construyan, planten, se casen, críen hijos, e incluso oren por la paz de Babilonia. El mensaje parece contradictorio. ¿Por qué prosperar en una tierra que no es nuestra? ¿Cómo buscar la paz de un lugar que nos oprime? Pero aquí Dios está revelando una verdad profunda. La fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la obediencia en medio de ellas. Cuando todo a tu alrededor parece estar en ruinas. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. El Señor puede usarte para construir. Cuando te sientes lejos de tu propósito, Él te llama a plantar. Cuando crees que no hay fruto, Él te impulsa a multiplicarte. Esta palabra no es una resignación, es una redirección. Dios no les está diciendo que se conformen, sino que florezcan allí donde están sembrados, aunque esa tierra parezca hostil.
rogad por la paz de la ciudad. Esta instrucción rompe todo paradigma religioso, porque no solo implica una actitud pacífica, sino una intercesión activa por quienes te llevaron cautivo. Es una invitación a vivir con visión del cielo, aun en medio de estructuras humanas injustas. En lugar de maldecir la ciudad, ora por ella. En vez de resistirte a vivir, abraza la misión de representar al Dios de paz incluso en Babilonia. Y luego viene una frase poderosa: porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios les está enseñando que la plenitud no depende de las condiciones externas, sino del corazón que aprende a depender de Él en todo lugar. Aún en el exilio, pueden tener paz. Aún en un sistema contrario, pueden vivir con propósito. Este llamado a construir, sembrar y orar en Babilonia es, en realidad, un llamado a no apagar la fe mientras dure el proceso, porque Dios no quiere que sobrevivas en Babilonia. Quiere que vivas, que fructifiques, que brilles, porque incluso allí Él sigue siendo tu Dios. Este pasaje nos confronta hoy también. ¿Cuántas veces estamos esperando que Dios nos saque del problema antes de volver a soñar, sembrar, amar, avanzar? Pero Él no siempre cambia primero la geografía. A veces transforma primero el corazón. Y cuando aprendes a obedecerlo en el lugar donde estás, incluso si no lo entiendes todo, descubres que la bendición no está solo al final del proceso, sino también durante él. Jeremías 29:4-7 nos recuerda que donde otros ven derrota, Dios ve terreno fértil, que donde hay exilio, Él ve formación, y que en medio de la espera, Él no quiere que pongas tu vida en pausa, sino que confíes lo suficiente como para seguir edificando. Jeremías 29:8-9 se narra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. El corazón del ser humano anhela respuestas rápidas cuando atraviesa el dolor. En medio del exilio, surgieron voces que aseguraban que la cautividad terminaría pronto. Falsos profetas se levantaban entre los mismos cautivos, prometiendo liberación inmediata, visiones halagadoras y sueños ilusorios. Pero Dios, a través de Jeremías, les advierte con firmeza: no les creas, aunque sus palabras suenen reconfortantes, yo no los he enviado. Este momento es clave porque nos revela el conflicto entre la esperanza auténtica y la ilusión engañosa. Dios no está en contra de la esperanza, pero sí de las falsas expectativas que se construyen sobre palabras que Él no ha dicho. Lo que parece consuelo puede, en realidad, convertirse en una trampa que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Es más fácil seguir a un profeta que diga, todo estará bien sin necesidad de cambio, que escuchar a uno que te diga, permanece, edifica, sométete al proceso. El exilio de Judá no era un accidente. Era parte del trato amoroso, pero firme de un Dios que disciplina con propósito. Por eso, rechazar la palabra profética verdadera en nombre de una profecía falsa era resistir al mismo Dios que quería restaurarlos. No todo lo que suena espiritual viene del cielo. No toda visión que emociona edifica, y no todo mensaje que agrada santifica. Esta parte del capítulo nos enseña a tener discernimiento en medio del dolor, porque en las estaciones difíciles es cuando más vulnerables somos a las mentiras disfrazadas de fe. Hoy también sucede algo similar. En tiempos de incertidumbre, abundan los mensajes que prometen atajos espirituales, bendiciones instantáneas, éxito sin cruz. Se ofrece esperanza sin obediencia, promesas sin arrepentimiento. Pero Jeremías 29 nos recuerda que la verdadera palabra de Dios no siempre suena como queremos, pero siempre produce el fruto que necesitamos. El Señor no busca agradarte momentáneamente, busca formarte eternamente. Aceptar el proceso de Dios a veces implica ignorar voces que parecen más reconfortantes que la suya. Implica rechazar la profecía falsa, aunque diga lo que quieres oír, porque el propósito no se alcanza saltando estaciones, sino caminando con obediencia en cada una, y aunque esa fidelidad duela,
siempre trae fruto de justicia. En esta porción, Dios está despertando al pueblo a la verdad. No todos los que hablan en su nombre son enviados por Él, y no todas las visiones son dirección divina. Cuando estás en medio del dolor, la mejor respuesta no es buscar nuevas voces, sino afinar tu oído para reconocer la voz eterna del pastor que nunca te engaña, aunque su palabra duela por un momento. Jeremías 29:10-11. Se narra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí llega uno de los versículos más citados y amados de toda la Escritura. Pero para comprender su verdadero poder, no se puede aislar de su contexto. Dios acaba de corregir a los falsos profetas que prometían una salida rápida. Ahora revela cuál es su verdadero plan. 70 años de proceso, luego restauración. Es decir, no una liberación inmediata, sino una promesa segura dentro de un marco de tiempo divino. La frase "cuando se cumplan los 70 años" suena como una sentencia larga desde la perspectiva humana. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Pero para Dios, ese tiempo forma parte de su propósito redentor. No es olvido, es formación. Y lo más impactante es que en medio de ese cronograma extendido, Dios abre su corazón y declara: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El pueblo quizás no sabía lo que vendría, pero Dios sí, y eso basta. Este es uno de los momentos más conmovedores de todo el capítulo. El pueblo pensaba que Dios se había olvidado de ellos, pero Él revela que no solo no los ha olvidado, sino que todo lo que está ocurriendo está envuelto en un diseño lleno de paz. La palabra hebrea usada para pensamientos de paz es shalom, que implica plenitud, bienestar integral, restauración total, y esto contrasta profundamente con la realidad actual de los exiliados. Están viviendo ruina, pero Dios está pensando shalom. Están viviendo derrota, pero Dios está diseñando un fin lleno de esperanza. Este versículo nos confronta con una verdad eterna. La mente de Dios no se alinea a nuestra experiencia momentánea, sino a su plan eterno. Mientras tú ves confusión, Él ve construcción. Mientras tú sientes pérdida, Él está trabajando en un final glorioso. Y aunque no entiendas su manera, puedes confiar en su corazón. Hoy muchas personas citan Jeremías 29:11 como una promesa alentadora, y lo es. Pero cobra una dimensión más profunda cuando entiendes que fue pronunciada a un pueblo roto, disperso y sin control de su situación. Eso significa que tú también puedes abrazarla, aunque estés en una temporada incierta. Porque Dios no necesita condiciones ideales para cumplir sus planes de bien en tu vida. Solo necesita que creas. La clave no está en evitar los 70 años, sino en permanecer fiel durante ellos. Porque, en el tiempo perfecto, Dios visitará a su pueblo como lo prometió. Él no ha terminado contigo, y cuando Él dice que sabe lo que piensa sobre ti, puedes descansar
porque no hay pensamiento más seguro que el pensamiento de Dios hacia tu vida. Jeremías 29, 12-13. Se narra: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Después de revelar que su plan no es de mal sino de paz, Dios introduce la respuesta esperada del pueblo: invocación, oración, búsqueda sincera. Lo notable es que el mismo Dios que decretó los años de cautiverio ahora promete una cercanía total para quienes lo busquen de corazón. No es un mensaje de espera pasiva, sino un llamado a una relación activa y profunda en medio del proceso. El orden de los verbos revela un camino espiritual. Invocar, venir, orar, buscar y finalmente hallar no es una fórmula mágica, es una progresión relacional. Dios no está lejano al dolor del pueblo, pero desea ser encontrado a través de una búsqueda genuina, como si dijera: sí, estás en el exilio, pero el exilio no es un muro entre nosotros, es una oportunidad para que me busques como nunca antes. La clave está en la frase: de todo vuestro corazón. Dios no busca oraciones automáticas ni palabras vacías. Busca comunión real, entrega total, intimidad profunda. El pueblo había caído en idolatría, ritualismo y rebelión, pero ahora Dios los llama a un tipo de fe que no se apoya en lo visible, sino que nace del quebranto y la honestidad espiritual. Este pasaje transforma nuestra comprensión de los tiempos difíciles. Nos enseña que incluso cuando no podemos cambiar nuestra situación externa, sí podemos cambiar nuestra postura interna. Podemos invocar, orar, buscar y hallar a Dios en medio del lugar menos esperado. No hay cautiverio que pueda impedir una comunión auténtica. No hay Babilonia que pueda bloquear el clamor de un corazón sincero. Muchos quieren el versículo 11, planes de bien, sin pasar por el versículo 13, buscarme de todo corazón. Pero la promesa no está separada del proceso. Dios no solo quiere darte un futuro, quiere formar en ti un corazón que lo anhele, lo invoque y lo encuentre. Y esa es, quizás, la mayor bendición de todas: no solo que las cosas cambien, sino que tú seas transformado mientras lo buscas. Jeremías 29, 12-13 no nos promete solo respuestas, sino presencia divina garantizada para quienes lo buscan sinceramente. El Dios que promete planes de bien, también promete una relación renovada, y cuando lo encuentras en medio del dolor, todo lo demás empieza a cobrar sentido. Jeremías 29:14. Se narra: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Después de invocar, orar y buscar de todo corazón, Dios hace una declaración sublime: seré hallado por vosotros. Este no es solo un encuentro espiritual interior. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Sino una respuesta tangible de restauración y cumplimiento.
El Dios que parecía distante en el dolor ahora, se presenta como cercano, accesible y activo. El pueblo no estaba buscando en vano. Dios promete mostrarse, intervenir y redimir. El verbo haré volver vuestra cautividad tiene un peso profético. No solo habla de regresar físicamente a Jerusalén, sino de revertir un estado de opresión, dispersión y desolación. Dios no solo quiere que el pueblo regrese geográficamente, quiere que vuelva espiritualmente al centro de su propósito eterno, y para lograrlo, Él mismo se encarga de reunirlos de todas las naciones. Aquí descubrimos que la fidelidad de Dios es más fuerte que el juicio, más poderosa que el exilio, y más profunda que el pecado. El mismo que dispersó es quien ahora reunirá, no porque el pueblo lo merezca, sino porque la misericordia de Dios siempre va más allá del castigo. El exilio tuvo su hora, pero la restauración tiene su promesa. Este versículo también revela una verdad poderosa para nosotros hoy. No hay lugar tan lejano donde Dios no pueda encontrarte. No hay situación tan rota que Él no pueda restaurar, no importa cuán lejos hayas sido llevado. Por decisiones propias o ajenas, Dios puede reunir cada fragmento, cada historia, cada herida, y traerte de regreso a su diseño original. La promesa os haré volver es un acto divino. No depende de las fuerzas humanas, no es el pueblo quien se organiza para regresar, sino Dios quien interviene para restaurarlos. Eso significa que no tienes que tenerlo todo resuelto para volver a empezar. Solo necesitas buscarlo, y Él hará lo que tú no puedes. Este pasaje nos enseña que el fin del cautiverio no es solo un retorno físico, sino un encuentro profundo con el Dios que nunca dejó de amarte. Ser hallado por Él es más que recibir una respuesta, es volver al centro de tu identidad y propósito. Es reencontrarte con la voz que te llamó antes de la crisis, antes de la caída, antes del exilio. Jeremías 29:14 nos recuerda que Dios nunca deja las historias inconclusas. Él reúne lo disperso. Él regresa lo exiliado. Él restaura lo que parecía perdido. Y todo esto no porque el pueblo lo haya buscado perfectamente, sino porque Él es fiel a su palabra, a su pacto y a su amor eterno. Jeremías 29:15 se narra: porque dijisteis Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Este versículo introduce una declaración que refleja la confusión espiritual del pueblo durante el exilio. Algunos israelitas exiliados comenzaron a creer que Dios estaba levantando profetas directamente en Babilonia, personas que, sin ser enviadas por Dios, afirmaban hablar en su nombre desde un lugar que no era Sión, el centro de la adoración legítima. Esta afirmación es problemática, no porque Dios no pueda hablar en Babilonia, sino porque esos supuestos profetas estaban proclamando mensajes que contradecían la verdad revelada por medio de Jeremías. En otras palabras, los exiliados comenzaban a construir una teología cómoda en medio de la cautividad, siguiendo mensajes que decían lo que ellos querían oír. Se sentían justificados por la aparente presencia de profetas en ese lugar de disciplina, cuando en realidad muchos de ellos hablaban falsamente. Este pasaje nos confronta con una pregunta directa. ¿Estamos buscando la voz de Dios real o simplemente palabras que confirmen nuestros deseos? A veces, cuando la verdad nos resulta incómoda, buscamos nuevas voces, nuevas interpretaciones, nuevas corrientes espirituales que tranquilicen nuestra conciencia. Así como los exiliados crearon una narrativa alrededor de sus propios profetas en Babilonia, hoy también podemos caer en el peligro de edificar convicciones sin raíz bíblica, pero con apariencias espirituales. El peligro de estos profetas de Babilonia no era solo que hablaban sin autoridad divina, sino que ofrecían una esperanza deformada, una salida rápida sin transformación interior. En lugar de invitar al arrepentimiento, fomentaban una falsa paz. En lugar de alinear el corazón con la voluntad de Dios, lo alejaban aún más del propósito original. Dios no los había olvidado en Babilonia, pero tampoco iba a permitir que encontraran consuelo en voces que Él no había autorizado. El mensaje verdadero venía desde Jerusalén, a través del profeta Jeremías, aunque estuviera lejos. Eso también nos enseña que la verdad no siempre se encuentra
en lo que tenemos más cerca o en lo que nos resulta más accesible emocionalmente. A veces, la palabra que más nos incomoda es precisamente la que más necesitamos. Este versículo, aunque corto, es profundo. Nos muestra que en el exilio del alma también pueden surgir voces que imitan la fe, pero que nos alejan de ella, y por eso Dios, con firmeza pero con amor, vuelve a corregir la falsa esperanza para conducir al pueblo hacia la restauración verdadera. Porque antes de sanar la tierra, Dios quiere sanar la percepción espiritual de su pueblo. Jeremías 29, 16, 19. Se narra: mas así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí enviaré yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta a todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, y no habéis oído, dice Jehová. En esta sección final del capítulo, Dios muestra un contraste impactante: los exiliados que sí escucharon su voz, y los que se quedaron en Jerusalén resistiendo la corrección divina. Irónicamente, muchos pensaban que quedarse en la ciudad era una señal de bendición, mientras que ser llevado al exilio era un castigo. Pero Dios voltea esa lógica humana y revela que los que fueron llevados a Babilonia tenían, en realidad, una esperanza de restauración. Los que se resistieron a la disciplina quedándose en la ciudad mientras ignoraban la voz profética. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. No escaparon del juicio, sino que lo enfrentaron en mayor medida. Dios usa aquí una imagen fuerte: los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Esta imagen ya había sido utilizada en Jeremías 24, donde se contrasta un canasto de higos buenos, los exiliados, con uno de higos podridos, los que quedaron en Jerusalén. El mensaje es claro: la corrección de Dios, aunque duela, es una señal de su amor y de su plan de redención. El juicio que caería sobre los que no escucharon sería severo: espada, hambre y pestilencia. No porque Dios sea cruel, sino porque una y otra vez Él había hablado, madrugando con advertencias, levantando profetas fieles, llamando al arrepentimiento, y no quisieron oír. Esta sección subraya una verdad profunda: el problema no es la ausencia de palabra de Dios, sino el endurecimiento del corazón humano para recibirla. Mientras tanto, los exiliados que abrazaban la corrección y volvían su corazón al Señor, tendrían un futuro, una restauración, una esperanza. Dios no mira las apariencias, Él examina la respuesta del corazón. Y a los que no quisieron escucharlo mientras tenían paz,
ahora los llama a rendirse antes de que el juicio los destruya. Este contraste final es un llamado urgente para cada creyente hoy. ¿Cómo estás respondiendo a la voz de Dios? ¿Con humildad y entrega aunque estés en Babilonia? ¿O con orgullo y resistencia mientras aparentas estabilidad como los que quedaron en Jerusalén? Jeremías 29 termina mostrándonos que no todos los que parecen bien están seguros, y que incluso los que están lejos físicamente, si escuchan a Dios, pueden ser los verdaderos herederos de su promesa. Dios está más interesado en formar nuestro corazón que en nuestra comodidad externa. Jeremías 29 no es un simple pasaje alentador para tiempos difíciles. Es una carta directa del corazón de Dios al alma herida de su pueblo. Es el testimonio de un Dios que no solo habla en los días de gloria, sino que también escribe cartas en medio del dolor, del juicio, del exilio, del quebranto. Este capítulo nos confronta con una realidad espiritual profunda. La esperanza verdadera no se basa en nuestras circunstancias externas, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. El pueblo estaba lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que creían indispensable para sentirse seguros. Sin embargo, era en ese lugar en Babilonia, donde Dios les dijo: yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios no solo les estaba prometiendo un futuro mejor, les estaba revelando que, incluso cuando todo parece fuera de control, Él sigue siendo soberano, cercano y profundamente involucrado en cada detalle de nuestra historia. Él no improvisa, no olvida, no abandona. Aun cuando corrige, lo hace con propósito eterno. Este capítulo también nos recuerda que no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Muchos profetas falsos ofrecían atajos, promesas sin arrepentimiento, soluciones sin proceso. Pero Dios no busca hacernos sentir bien, sino formar en nosotros un corazón recto, humilde y dispuesto a buscarle de todo corazón. Y esa es la gran promesa de Jeremías 29. Los que lo buscan lo encuentran. No importa si estás en tu propia Babilonia rodeado de confusión, desilusión o pérdida. Si lo invocas, si oras, si lo buscas sinceramente, Él promete dejarse encontrar. No te ocultará su rostro, no te dejará en el exilio interior. Él responderá. Pero esta promesa viene con una invitación. Espera en Él, confía en su proceso, ríndete a su verdad, y sobre todo créele, no a medias, no cuando te conviene. Créele aunque el entorno diga lo contrario. Créele cuando la esperanza parezca retrasarse. Créele cuando aún no veas nada, porque sus pensamientos sobre ti son de paz, porque su plan no ha caducado, porque Él ya escribió el final y es glorioso. Así que, si hoy te sientes como un exiliado en tu propio corazón, escucha esta carta que también fue escrita para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y cuando lo busques, no con ansiedad, sino con sinceridad, Él te oirá y te hará volver a su presencia, a tu propósito, a tu verdadero hogar. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.